eh, están hechos con circuitos necesariamente de forma digital. Esto tiene que ver con o proporciona, mejor dicho, pues alta confiabilidad, eficiente, operación. Y bueno, se utilizan circuitos muy simples en cuanto a los moduladores y demoduladores requeridos en los sistemas en cuanto a las multiplexiones por división tanto de tiempo como de frecuencia. Otra ventaja que ofrece este tipo de circuitos o dispositivos es que tienen baja diafonía, es decir, entre canales pues no hay interferencia, no hay ruido en cuanto a la diafonía que pueden presentar. Entonces, esto en tanto en transmisor como en el receptor, en donde se van a manipular las señales mediante los amplificadores que, bueno, nosotros ya sabemos. En el caso de los amplificadores que trabajamos el semestre pasado, en la parte del 741 TL082, pues son amplificadores de propósito general. Eso quiere decir que pues tenemos este tipo de amplificadores que se puede utilizar con características básicas. Pero ya en cuanto a algo muy específico, entonces ya se tendría que utilizar otro tipo de amplificador, como por ejemplo los de radiofrecuencia, que son los que utilizarán seguramente aquellos que vayan a octavo en la parte de comunicaciones. Seguramente hay una materia en la cual empiezan a ver lo que es análisis, microondas y radiofrecuencia. Entonces ya les enseñarán que hay otro tipo de dispositivo de amplificación que se utiliza para ese tipo de situaciones. Aquí también vamos a tener requisitos de linealidad. Ya sabemos que tenemos que tener la parte de la fase y la amplitud en cuanto a los amplificadores. Esto quedará más, está estrictamente en cuanto a la parte de los canales, en cuanto al ruido. ¿Qué desventajas tiene este tipo de modulación que utilice multiplexores? Pues simplemente tenemos que tener precisión en cuanto a los pulsos. Si hay algún desajuste, seguramente vamos a tener algún problema de sincronía. Ustedes lo han visto que en algunas ocasiones se produce ese tipo de errores en cuanto al desajuste del tiempo. Y eso tiene que ver, por ejemplo, cuando ustedes están viendo una señal de televisión. Y en cuanto tienen en la señal de televisión, ustedes saben perfectamente que tienen audio y video. Y cuando hay un pequeño desajuste, seguramente ustedes pueden ver que no hay la sincronía entre el audio y el video. Ese tipo de problemas son desajustes que existen en cuanto a los tiempos que se tienen en este tipo de modulación. Sabemos que son un problema, primordial de este tipo de situaciones. Y también eso tiene que ver con las frecuencias de reloj que estamos utilizando, es decir, las frecuencias de sincronía. Son algunas de las situaciones por las cuales se da este tipo de modulación. Seguramente por ahí vimos cuando les dejé la tarea o cuando estábamos viendo la parte de las simulaciones en cuanto a los circuitos osciladores. Un circuito oscilador como tal, su definición es que es un circuito que propiamente vamos a obtener una señal o una frecuencia en la cual no necesita un generador de funciones. El generador de funciones como tal en un laboratorio pues me va a servir para inyectar a la señal a los dispositivos o a los circuitos y se puede llevar a cabo el procesamiento de la señal. En este caso no podemos tener este tipo de generadores dentro de los dispositivos móviles porque pues sería muy ostentoso, sería muy complicado, muy difícil. Entonces, para esto se requieren dispositivos, circuitos en los cuales vamos a estar utilizando este tipo de señales, en las cuales pues, nos van a poder dar nuestra propia señal.
esta señal me va a servir para que pueda yo inyectar a las siguientes etapas del procesamiento del transmisor para que puedan ser enviadas. Ustedes saben perfectamente que este tipo de señales, pues bueno, pueden ser en determinado momento señales senoidales, señales cuadradas o señales triangulares, dependiendo de la frecuencia en la cual estén trabajando y dependiendo del dispositivo, de los dispositivos que ustedes estén utilizando. Saben perfectamente que, o ustedes vieron, mejor dicho, en cuanto a la generación de cada uno de ellos, que se pueden utilizar desde un amplificador hasta un transistor, se pueden utilizar mediante diodos. Entonces, este tipo de generación de señales me van a servir para generar las portadoras. Las portadoras que yo requiero para poder enviar la información que voy a transmitir, como por ejemplo es la voz y el video, necesitan forzosamente una portadora y esa portadora la va a generar los osciladores. Este tipo de osciladores son circuitos que son, pues, pueden estar dentro del microprocesador, que son en la parte digital, o en la parte analógica. Bueno, son circuitos que están dentro de sus dispositivos para generar ese tipo de frecuencias y entonces puedan llevar a cabo la parte de la modulación del proceso de transmisión. Entonces, ese tipo de dispositivos de oscilaciones hace que nos ayude a llevar el proceso de transmisión. Y bueno, como les comenté o he comentado en las clases anteriores, no me interesa la forma, sino me interesa la frecuencia en la cual voy a colocar mis señales, las señales moduladoras dentro de las señales portadoras. Entonces es por eso que yo les había dejado esas prácticas para que ustedes se puedan llevar a cabo pues los dispositivos. Hay distintos tipos de osciladores, cada uno tiene características diferentes. Entonces, ahorita voy a preguntar algunas cosas de las simulaciones. Esas simulaciones yo espero que hayan quedado y que me puedan mostrar cada uno de ellos el día de hoy. Entonces, antes de comenzar a preguntar a cada uno de ellos y que me pueda mostrar alguna de sus oscilaciones, me gustaría saber si hay alguna pregunta con respecto a los osciladores que ustedes simularon y que ustedes me entregaron en la parte de las tareas. ¿Nada? ¿Todo claro? Bueno, entonces, ¿qué pasó, Andrés? Uh-huh. Ok. Uh-huh. Uh-huh. Ok. Uh-huh. Ajá. Estabiliza. Entonces, bueno, efectivamente existen osciladores y casi la mayoría tienen ese tipo de estabilización, ese tipo de estabilidad. Es decir, así como cuando ustedes comienzan a correr, primero tienen ese tiempecito en el cual arrancan y entonces ya que arrancan comienzan de una velocidad cero. A partir de ahí comienza su velocidad y entonces alcanzan su velocidad estándar o máxima y es en esa en la que se mantiene. Lo mismo sucede en los circuitos osciladores. Antes de que comience a tener su
su amplitud de oscilación, empiezan a hacer ese crecimiento de amplitud hasta que llegan a alcanzar la máxima amplitud de acuerdo a la oscilación. Entonces, este tipo de circuitos es común. Hay algunos circuitos que su estabilidad la alcanzan más rápido que otros son más lentos, pero la mayoría de ellos, por ser o por tener dispositivos electrónicos que ustedes ya saben que son pasivos, activos, y ese tipo de elementos o dispositivos también son lineales y no lineales, entonces toda esta parte pues hace que alcance, aunque su estabilidad tenga un determinado tiempo. Eso hace que los dispositivos osciladores pues puedan ocupar uno o puedan ocupar otro, dependiendo de las aplicaciones en las cuales tengamos. Lo mismo pasa con los filtros. Los filtros hacen que se tengan un tiempo en el cual pues se puedan llevar a cabo el filtrado. No filtran inmediatamente, también ellos deben de tener un cierto tiempo, y entonces ya después alcanzan su plenitud de filtrado. Entonces, sí, Andrés, efectivamente cada dispositivo, cada oscilador depende o va a tener ese tiempo de estabilidad. ¿De qué va a depender? Depende básicamente de los circuitos que ustedes estén utilizando, como puede ser, no es lo mismo utilizar un transistor que utilizar un amplificador, por ejemplo. Entonces, sí, eso es lo que yo quiero ver en los dispositivos que ustedes simularon. Entonces, esta es la situación, Andrés. Ok. No sé si quieras mostrarnos tu simulación. ¿Alguien de los compañeros que quiera mostrar sus simulaciones y que pueda yo comentar algunas cosas con respecto a eso? Ok, ya está compartida. Ajá. Todavía no lo tenía preparado, pero enseguida lo puedo. Ya está, lo puedo abrir. Ya está para compartir. Sí, profe, ¿cuál les desea ver? ¿El puente de Wayne o cuál? El que sea, no hay ningún problema. Ahora, voy a preguntarles a los demás, cuál es la diferencia entre uno y otro. Dentro de los que vimos, cuál es, cuándo puedo utilizar uno y cuándo puedo utilizar otro. Yo sé que ustedes nada más a veces simulan y hacen la simulación y hasta ahí se quedó, pero ya no investigan más allá de cuando utilizo uno, cuando utilizo el otro, o alguien de ustedes hizo alguna tabla comparativa entre los que llevó a cabo. Digo, eso no venía en el trabajo, eso lo aclaro perfectamente, pero alguien de ustedes realizó la comparación, una tabla comparativa pequeña, no tan grande, pero sí una tabla comparativa entre los osciladores que llevó a cabo. No. Oh, no, ¿dónde lo puse? Ajá, ¿esa cuál es ese tipo de
osciladores, ¿cuál sería su inconveniente? Eso. Bueno, ahorita a ver si Andrés puedes ayudarme para mostrar tus osciladores, o alguien más, para que podamos comentar algunas cosas. Los demás, necesito que realicen esa tabla. Pero no quiero que bajen esa tabla y que comenten lo que dice esa tabla, más bien lo que viene de la información, sino quiero la información de ustedes. Si me explico, lo que ustedes entendieron y lo que ustedes captaron, lo que ustedes vieron en su simulación. Entonces, les voy a dejar esa tarea para el martes, la voy a subir al Classroom. Quiero que hagan una tabla, se pueden apoyar por las tablas que puedan venir en la bibliografía, en internet, pero yo quiero que ustedes puedan hacer la suya propia, que puedan ustedes definir. Efectivamente, al utilizar inductores y capacitores, seguramente, bueno, vamos a tener una estabilidad un poco más compleja a comparación de los demás. Hay otros en los cuales podemos ver esta parte. Perfecto. Gracias, Andrés. Ok. Aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, va para los demás. Y sí quiero que vean en sus circuitos, no en el circuito del ingeniero, sino en los circuitos, para que ustedes puedan visualizar y puedan saber qué es lo que se tiene que estar moviendo. Por favor, ingeniero, si puedes simular. Sí, profe, es solo aquí. Hay un error de convergencia. Sí, es que como los puse todos juntos, a veces sucede eso. Bueno, puse todos los. Entonces voy a abrir en otro. Sí, necesitas los voy a ir separando. Cada uno. Ajá. Sí, es que lo que me estaba percatando es que cuando tienes 50% de el resistor variable, como que no se genera la señal, pero ya cuando le aumentas, ya se empieza a generar. Perfecto. Ahí, ingeniero. Si puedes colocarlo a 60, creo que es cuando tienes una señal senoidal. Sí. El 60%. Ahí, primero. Ok. Va para los demás. Entonces sería el 50, Johan, por favor. Gracias. Donde se ve la señal senoidal. Menos. Ahí, gracias. Bien, oscilador, ¿cuál es, Johan? Este es el puente de Wayne. Ok. Bien, en cuanto al puente de Wayne, este tipo de oscilador se puede llevar a cabo mediante amplificadores. También pueden utilizarlo por medio de transistores de JT. Y en este caso el ingeniero lo hizo con un amplificador. El amplificador es de propósito general y es el 741. Este tipo de amplificador, si se dan cuenta, en donde va a estar moviendo, o más bien donde va a tener el control del voltaje,
es con respecto a su potenciómetro, el cual le llamo RT, si no me equivoco. Esa resistencia variable que él tiene ahí, ese potenciómetro, lo que va a hacer es que va a poder tener nuestra amplificación en la oscilación. Si él rebasa esa parte del potenciómetro, si lo haría ese potenciómetro, ese valor, seguramente vamos a tener este problema de ese recorte. Ese recorte significa que está siendo ya saturado el voltaje de entrada de este transistor, de este oscilador. Entonces, por ejemplo, en ese valor que él tiene, seguramente vamos a obtener nuestra simulación, nuestra señal senoidal. Este puente de Wien, si se dan cuenta, no sé, ingeniero, ¿a qué frecuencia está trabajando? ¿A qué frecuencia trabaja tu oscilador? Al parecer, por lo que me está marcando aquí, tiene una frecuencia aproximada como de 950 microsegundos más o menos. Pero en frecuencia, ¿cuánto sería? Ah, Ahí para todos los demás necesito en su tabla, y me lo van a demostrar, qué frecuencia es la que están trabajando a cada uno de sus amplificadores. bueno, Perdón, aquí, de sus osciladores. perdón por la interrupción. Sí, ya lo había hecho, lo puse en mi reporte y está trabajando más o menos a una frecuencia de 1057 Hz. Ok, entonces estamos hablando que es 1 kilo más o menos, ¿no? Aproximadamente. Sí, aproximadamente. Ok, bueno. Entonces aquí un circuito o oscilador va para todos. El circuito oscilador depende de dos situaciones. Punto número 1, la amplitud con la cual voy a trabajar, y punto número 2, la frecuencia a la cual voy a estar trabajando. En este caso, si yo varío esa resistencia, ese potenciómetro, seguramente vamos a ver que ese potenciómetro tiene una amplitud, y esa amplitud, hasta ahí va a llegar el valor de nuestra señal. Ingeniero, tu amplitud de tu oscilador, ¿lo mediste? ¿Supiste cuánto era? No, el Ok. yo no, solo saqué la frecuencia. Nada más sacas la frecuencia. Hay que ver el voltaje. Hay que ver voltaje pico y el voltaje pico. Esa es la amplitud, amplitud en voltaje pico. Estaba bien, ingeniero. Sí, aproximadamente. Sí. Ahí necesito. Estaba bien, ingeniero. De todos modos, van a tener que, no corregir, pero sí verificar esa parte, ¿no? Ok. Ok. Aquí me está marcando que el voltaje pico es como de 22. Sí, estabas como en 12, lo que decía Andrés. Más o menos, el voltaje pico. Pico a pico es de 22 y el máximo o el pico es de 11.2, así es. Entonces, ok. Ahora, por favor, Johan, bueno, si puedes abrir un poquito más el espectro para que podamos ver, Sí. Bueno, en tiempo. Ok. Ahí, por ejemplo, se alcanza o empezamos a ver, como ya, no sé, creo que varía hasta el 55%, ya se empieza a hacer un pequeño corte. Ese corte, que significa en los osciladores, significa que ya se está saturando el circuito, en este caso la amplitud de la señal. Si puedes aumentarle a tu potenciómetro, sí, por favor. Ajá, aumentale un poco más. Bueno, ahí lo alcanzas a ver más. Ahí ya está tu amplitud recortada. Entonces ahí ya tenemos problemas
porque la oscilación ya alcanzó la saturación desde un valor determinado. Ahí te dice que de 10 kilohertz que tienes, el 75 o el 50% pues es del valor que tienes en cuanto al potenciómetro. Pero eso es en cuanto a la amplitud. ¿Qué pasa? A ver, vamos a preguntarle. A ver, preguntémosle a alguien. A ver, vamos a ver. ¿A quién le podemos preguntar? A ver, Axel, Mauricio. Aquí estoy, profe. Ok, a ver, Axel. Si el ingeniero colocó un potenciómetro de 10 kilohertz y ya vi que al 75, bueno, desde el 55%, se está saturando la señal, es decir, ya no es la que debe de ser. Si se está saturando, ¿qué debo de hacer para que no se sature? ¿Puedo sustituir un potenciómetro de 20 kilohertz y con eso lo puedo resolver? Para el potenciómetro, o sea, ¿Sí? el que desea sustituir es el potenciómetro. Ajá. Ese potenciómetro que tenemos, que nos está mostrando el ingeniero Johan, que es de 10 kilohertz, al 55% veo que se saturó y entonces digo, bueno, para evitar esa saturación, lo que voy a hacer es sustituir ese potenciómetro por uno de 20 kilohertz y con eso resuelvo el problema. ¿Se puede? Bueno, es que según yo no se podría porque el valor seguiría siendo de saturación el mismo de la resistencia, ¿no? Aunque ellas ha incrementado la resistencia. Pues es que, bueno, así como yo lo vi y como busqué la información, vi que en el oscilador del puente de Wayne necesitas, para hacer que empiece a funcionar o a oscilar, una ganancia de más de 1. Ajá, entonces yo pienso que si se cambia una resistencia por una de 20 kilos y se le pone al 50%, pues seguiría siendo una resistencia de 10 kilos. Es correcto. Entonces, lo que nosotros necesitamos realmente sería cambiarlo por una que valga el valor del 50%, pero de 10 kilos, o sea, 5 kilos. Es correcto. Para que se mantenga. Ok, muy bien. El valor sigue siendo el mismo, aunque yo amplifique o aumente el valor del potenciómetro, pues voy a seguir teniendo ese mismo valor por la analogía que me estás comentando. Es correcto, ingeniero. Muchas gracias. A ver, ahora vamos a preguntarle a otra persona. Ok. A ver, vamos a ver. Ahora una colega. Blanca Eliseth Galindo. Sí, profesor, aquí estoy. Gracias, ingeniera Galindo. Y dígame usted entonces qué tengo que hacer para aumentar la amplitud de un oscilador puente de Wien. Si aquí vimos, ¿cuánto dijimos que estaba en amplitud, Johan? Ya no vi. 11, creo que eran 11, ¿no? 11 punto y tantos en valor pico, ¿no? A ver, Galindo, ¿qué tengo que hacer para aumentar entonces la amplitud sin que tenga yo que hacer el recorte o sin que tenga el problema de la saturación o el recorte? ¿No se podría cambiar, como ya habían dicho, por un potenciómetro de 5 kiloohms? Es que el variar de todos modos, los 5 mantienes el 50% que es de los 10 kiloohms.
no estás aumentando, estás manteniendo la amplitud. Si no, ingeniero puede hacer ese cambio, puede demostrarle a la ingeniera Galindo que si cambia su potenciómetro a los 5, Pues por lo que estoy viendo ahora con el 75%, ni con eso como que lo dispara. Va a oscilar a partir del 100%. Ajá, sí, porque le estamos reduciendo, exactamente. Bueno, pues no. Sí, lo que hizo nada más fue reducir el valor del potenciómetro. Pues ya lo puse al 100 y tampoco me muestra nada. ¿Nada? Ajá. Y con eso podamos como hasta 6 y ya nada más le ¿no está? Puedes ver nada más el valor pico, ingeniero, por favor. Igual sigue en 11.12. Sí, o sea, no variamos la amplitud. Ahora, si bajas un poquito en lugar de ser el 100, porque son 6 kilos, debe ser como por 90, 80 aproximadamente, seguramente pues ya no tendremos ese recorte, pero seguimos manteniendo la misma, ¿no? Entonces, ingeniera Galindo, la propuesta que usted hace no es la correcta. ¿Qué tendríamos que hacer? A ver, Castillo Torrescano, ayúdele a la compañera Galindo. Tal vez aumentar el voltaje de alimentación del amplificador. Ok, a ver, ingeniero, por favor, aumentele el voltaje hasta 15 volts en los voltajes de alimentación. ¿Está saturado? Sí, ahora el pico es de 14.12. Sí, pero... Bueno, yo creo que, según yo, para ese todavía aguanta los 18. Ajá. Pero ojo, porque ese es un error. O sea, sí aquí le sale al ingeniero 14 punto y tantos, pero está saturado. Si lo bajamos al porcentaje a donde es, seguramente vamos a volver a llegar a los 11.20 y tantos. Ingenieros, las alimentaciones del amplificador solamente sirve para que funcione. ¿Sale? Solamente sirve para que funcione. Aunque ustedes le aumenten 15 volts al VDD, es para que funcione el amplificador, pero no para que funcione o no para que el oscilador amplifique. Ojo, hay que tener en consideración la situación de que una cosa es que yo pueda alimentar para que funcione el circuito y otra es el voltaje que yo necesito para que a la salida me dé un voltaje de salida de la señal. Entonces, si nos metemos con las amplitudes del voltaje de alimentación del amplificador, lo único que estoy haciendo, como dijo el ingeniero, va a soportar hasta 18 volts. Pero si yo le meto 20 volts, voy a tronar al dispositivo.
Y eso no hace que yo amplifique la señal de salida, que es la que yo requiero. ¿Sí me explico? ¿Sí, Castillo? Sí, profe. Entonces, ahí no se puede meter porque ese es un voltaje que ya está establecido por el fabricante, perdón, pero es para la alimentación. Yo requiero mover la amplitud de la señal. Y esa amplitud de la señal, ¿quién me lo va a dar? Para los demás que hicieron su simulación, ¿con qué? ¿No es con el capacitor, profesor? A ver, ¿qué capacitor? ¿Quién? Ah, Ramón. Ingeniera, ¿cuál capacitor? Porque tenemos varios capacitores. Es que cuando yo simulé, yo varié el capacitor, por ejemplo, que ahorita está nombrado como I, creo. Ok. Tuve que ir variando esos para ir consiguiendo más o menos la señal. Ok. Entonces, ingeniero, regrésalo a su voltaje normal que tenía de alimentación para que de ahí partamos. Profe, pero también se tendría que reducir el voltaje de alimentación, ¿no? Porque según yo igual se veía un sesgo después de cierto voltaje. ¿Pero cuál voltaje de alimentación, perdón? Ah, el del amplificador, ¿no? Por eso, pero el voltaje del amplificador tienes un rango. Ese solamente es para que funcione tu amplificador. O sea, para que lleve a cabo. Ese no tendría que afectarte en la parte de tu voltaje de salida de la señal. Ah, sí debería demostrarse por ejemplo, si tuviéramos una ganancia de los 24. Ahí necesitamos manejar la parte de la ganancia. Pero tomándolo en forma estándar, el amplificador, por su naturaleza, tienes que alimentarlo para que funcione. Entonces, dependiendo de qué proveedor es el que te está dando ese amplificador, pues tú tienes un rango, creo que va de los 5 a los 18 que decías, ¿no? Dependiendo. Y eso no tiene nada que ver, si se dan cuenta, ¿se acuerdan cuando hicimos el amplificador, el atenuador? El voltaje que tú tengas no tiene nada que ver con el rango de amplificación. Tiene que ver con la demás, ¿cómo se llama? Con el arreglo que tienes fuera de, ¿no? Pero en tu alimentación no tiene nada que ver en cuanto a la amplitud. Entonces, vamos a hacer ese ejemplo y verificamos. Tienes 12 volts, entonces ahí era lo que tenías originalmente, ¿no, ingeniero? Con ese valor lo había simulado, ¿verdad? Sí. Ok. Ahora, si puedes ayudarnos, tiene 105 nanofarads. Dale, perdón, 100 nanofarads, dale 110 y en el otro le ponemos 90 y vamos a ver qué es lo que está haciendo. Pero es en el capacitor que dice la ingeniera Ramón, es en el I. No, ahí es el CO, no lo tienes que mover. Vamos a mover primero una cosa. ¿Quiere que el resistor variable lo deje en 6K? No, como lo tenías. ¿A 10K? Así es, para que de ahí partamos. Necesitamos tener los valores que nosotros debemos para que podamos visualizar si está aumentando o no. Bueno, pues ya está como originalmente lo tenía, solo el capacitor de acá abajo lo movía a 105 nanofarads. Córrelo. ¿Qué pasó? Está saturado. ¿50, ¿verdad? Ok. No es por
por lo mismo del propio oscilador de puente de Wayne, que ambos capacitores deben de tener el mismo valor. Ok. Vamos a dejarlo en 50, que lo tenías, ingeniero, que era donde originalmente. Ok. Ahora vamos a hacer lo que dice el ingeniero. Es que ahora me percato que cuando la anterior vez cuando lo subía a 60 y luego lo bajaba a 50. Ahí está. Ajá, oscilaba bien, pero ahora cuando lo bajo a 50 desaparece. Supongo que es por... Sí, pues es que estamos variando el capacitor. Ajá, entonces ahora lo tengo que poner en 55. Bueno. Ahí donde lo podemos, ahí. Ajá, ahí. Está bien. Ahora vamos a ver la propuesta del ingeniero que dice que hay que variar el capacitor CO. ¿A cuánto le pongo? Igual, a 105. ¿Ambos a 105? Así es. Ok. ¿Se sigue manteniendo igual? Se redujo, ¿no? Ajá. Ah, sí, en efecto se redujo. Se redujo. Entonces, si aumento el valor del capacitor, se reduce el valor de la amplitud en esos dos valores. Ahora, a ver, dale 90 a los dos capacitores. Ahora vamos a reducir el capacitor. Ok. Estás aumentando resistencia, disminuyendo el capacitor y seguimos manteniendo el mismo voltaje. $10.56 nanos. ¿Qué podemos hacer, ingenieros, para que podamos variar la amplitud? Pues bueno, no sé si es para los demás o también yo puedo responder. Sí, adelante, ingeniero. Pues yo, no había hecho este experimento, pero me percato que si variamos los capacitores podemos variar las amplitudes, ¿no? Como lo comentó la ingeniera Román. Vaya, ¿qué es lo que quiero que hagan, ingenieros? Si va para todos. O sea, está bien. Ya le salió su oscilador. Ya vieron la oscilación. Pero necesito ver qué es lo que puedo yo manipular para que pueda yo, punto número 1, variar la amplitud. Punto número 2, para variar la frecuencia. Ese es el objetivo que quiero que hagan. Y digo, nada más estamos haciendo uno, faltan los demás. Ahora, lo que yo quiero es que este tipo de prácticas que hacemos es lo que les va a dar a ustedes el conocimiento de qué es lo que pueden manipular. No puedo agarrar y decir, voy a cambiar esto y cambio lo otro. Sí, lo podemos hacer, pero necesito que verifiquen primero, que digan, a ver, voy a poner las condiciones iniciales y a partir de esas condiciones iniciales empiezo yo a manipular y empiezo yo a hacer la variación para que detecten y vean a partir o en dónde voy a llevar a cabo esa parte de la variación. Lo mismo sucede en la frecuencia, ingenieros. En la frecuencia tenemos un kilo. Entonces, ¿dónde puedo yo variar dentro del arreglo que yo tengo esa variación para aumentar o disminuir la frecuencia que yo tengo? ¿Sí me explico? Una cosa es la amplitud y otra cosa es la frecuencia que estamos manejando, ¿sí? Eso es ese es el objetivo que quiero que hagan y que ustedes van a poder analizar dependiendo de su circuito en cada uno de los que ustedes llevaron a cabo.
que esa es lo que yo les decía, pueden hacer una tabla comparativa y en esa tabla comparativa, ventajas, desventajas, en dónde varió la frecuencia, en dónde varió la resistencia, y entonces se enriquece más su tabla y en dónde pueden ustedes manipular. El día que tengan que hacer osciladores, ya ustedes tienen un oscilador y en el cual ustedes van a manipular, ya saben qué es lo que tienen que manipular para variar ya sea la amplitud o la frecuencia. Sí, sí quedó claro para todos cuál es el objetivo. Ahorita, por ejemplo, Johan ya sabe qué es lo que o ya pensó qué es lo que va a variar para modificar la amplitud y modificar la frecuencia. ¿O no, Johan? Sí, de hecho aquí estoy viendo mi reporte que hice y para sacar la frecuencia había olvidado que la fórmula para la frecuencia depende tanto de la resistencia, bueno, tanto de las resistencias y del capacitor. Sí, exactamente. Por eso cuando te dije, estás moviendo los capacitores y ya variaste el valor de la resistencia, obvio es que estás modificando ya ambas. No puedes modificar solamente un valor. Van amarraditos tanto el capacitor como la resistencia, pero hay que saber qué capacitor y qué resistencia. Sí, de hecho aquí en mi reporte puse que la frecuencia es proporcional o inversamente proporcional a esta resistencia, pero esta en general. Ok, a ver. Y este capacitor. Ok, vamos a decir 90 y ahora en lugar de ser 1.5 kilos, vamos a colocarle 2.5 kilos. Modifícala. Ajá, y de hecho la frecuencia bajó a 848 porque aumentamos esto. Aumentamos la frecuencia, pero disminuimos frecuencia y ya por ende está obvio es que debe de bajar la amplitud. ¿Me explico? O bajó la amplitud porque está recortada. Varía tu potenciómetro. Ajá. Y es un valor menos y ya estás quitando. Ahora sí, tu frecuencia bajó a 900. Exacto. Bajó a 900 y tu amplitud tuvo que haber bajado en general. Por lo que estoy viendo es que la amplitud creo que se queda igual. Bueno, no veo que cambie los 11.12. No, porque necesitas bajar la resistencia de tu potenciómetro. Menos, un poquito, ajá. Menos. Ahí sí. Ahora sí mide la amplitud. Ah, sí, cierto, bajó a 10.48. Ajá. Bueno. Ahora, mantén los capacitores. Los tenías en 100 o 110, no me acuerdo. En 100. A ver, colócalo. Ok, menos. Ahí sí. ¿De cuánto es tu frecuencia? 800 bajó y por ende bajó tu amplitud. Pero el valor de la resistencia lo modificaste. Lo teníamos al 50%. Es decir, si era 10 kilos, pues lo teníamos en 50. Ahorita lo tenemos en 10 kilos, en 10, el 10%. Y lo que hiciste solamente fue variar la amplitud. La resistencia 4.
Pásalo a 50. 55 creo que era el que mantenías, ¿no? Sí. Es lo que estaba viendo que... Ya lo saturaste porque aumentaste la resistencia. Ajá, que me marca 0 Hz, ¿no? Está raro. A ver. Profe, Sí. bueno, no sé si esté bien lo que voy a decir, pero según yo, si lo pone a 50 el potenciómetro y cambia R33 al mismo valor que R4, debería de quedar la forma sinusoidal normal, con la frecuencia que ya habíamos dicho de bueno, la frecuencia alta de 804, 848. Hagámoslo. Por favor, ingeniero. Solo que lo que me está pareciendo, bueno, creo que teníamos una frecuencia aquí. No, yo creo que está variando, porque como es un oscilador, ingeniero, y alcanza a medir. Sí. Es por un determinado tiempo en lo que hace el ciclo y te debe de dar la frecuencia, mire. Pero sí bajó la frecuencia, ¿no? Bueno, según yo estaba... Está saturada. Ajá, estaba en 800 y bajó a 700. Bueno, cuando lo marca, lo bajó a 700, ¿no? Por la variación. Así es. Nada más que ahorita lo que propone el ingeniero Axel es ahora modifica la R33 al mismo valor para que mantengamos y entonces ahora sí podamos. Ok. Ya está. Eso que haces, ingeniero, en que no ves la señal y le mueves al potenciómetro es porque apenas va a ser su tiempo de estabilidad. Entonces dejen que pase un determinado tiempecito para que se pueda visualizar la señal. Mira, por ejemplo, ahí no la ves. Bueno, es que según yo sí le tengo que mover, ahora sí que... Madre. Y luego ya aparece al 60 más o menos y luego ya le puedo disminuir. Bueno, sí. Ok. Ya bajó tu amplitud. Vamos a ver la frecuencia. Si quieres, ahí está, 634, ¿no? Sí, más o menos de 634. Ok. Lo que comenta el ingeniero Axel también, mantienes lo mismo, pero varío las resistencias y mantuve los capacitores. Sería bueno mantener las resistencias y variar los dos capacitores. Esa información que ahorita estamos analizando y que estamos viendo, es la información que quiero que ustedes me puedan decir en la práctica. No que nada más me digan, sí sale y ahí quedó y ahí está. O sea, sí, yo sé que ustedes son capaces y pueden hacer la simulación. Lo interesante o lo que yo quiero que aprendan ahora es qué le tengo que mover para yo variar amplitud y frecuencia. ¿Qué necesito variar? Porque esto lo estamos haciendo en la simulación, pero pues todavía nos hace falta llevarlo a cabo en la práctica. Y ustedes saben que en la simulación, bueno, pues todo es bonito y todo es perfecto y puedo yo utilizar los valores de voltaje que yo quiera, los valores de capacitancia, de resistencia, pero cuando ya estamos en la práctica, pues ya sabemos que vamos a tener algunas variaciones. ¿Sí me explico? Sí, profe. Bien. Entonces, bueno, sí. Bueno, es que ahora sí que nada más comentando lo que yo encontré de información, bueno, en el reporte que puse, fue que el voltaje variaba inversamente proporcional a las resistencias del puente de Wayne. Okay.
y igual variaba inversamente proporcional a las resistencias y a los condensadores de Wayne, y variaba directamente proporcional a la ganancia del amplificador. Ok. O sea, la ganancia de R5 y RT. Ok, esas son, ahí es, si se dan cuenta, la configuración no es ni inversor ni no inversor, sino estoy colocando las entradas en un arreglo de resistencias y capacitores. Si se dan cuenta, por ejemplo, el inversor, la entrada inversora solamente tiene las resistencias junto con la retroalimentación y ese arreglo de un capacitor. Igual tenemos en la parte positiva. Efectivamente, eso es lo importante de la práctica, que puedan ustedes concluir algo de lo que ustedes entienden o entendieron y entonces puedan saber qué es lo que tienen que manipular. Eso es lo que quiero que hagan ahora en las prácticas. No que nos quede y que digan, sí funcionó, no tengo ninguna duda. Porque ahorita me doy cuenta que les pregunto a algunos y no saben qué mover. Entonces, eso es lo que no quiero que hagan, sino que modifiquen, muevan y que digan, a ver, quiero variar la amplitud. Para variar solamente la amplitud, sin variar frecuencia, ¿qué es lo que tengo que mover? Ahora, quiero variar frecuencia sin mover amplitud. ¿Qué tengo que mover? ¿Qué características tengo o qué valores tengo que mover? Y no nada más en el puente de Win, sino en los demás. ¿Qué es lo que puedo yo hacer para cambiar las condiciones que originalmente? ¿Por qué? Porque ustedes son los diseñadores que efectivamente ustedes utilizaron o tomaron un circuito y de ahí ustedes dijeron, pues aquí está el puente de Win. Sí está. Yo les dije nunca les dije a una frecuencia fulana de tal. Ahora lo que podemos hacer es a una frecuencia fulana de tal, con amplitud fulana de tal, entonces ahora sí pueda yo modificar o sepa yo qué tengo que modificar para que esas condiciones pueda yo llevarlas a cabo. Eso es lo que quiero que hagan en las prácticas, ingeniero. Que no se queden, porque ahorita estamos en simulaciones, pero cuando ya nos vayamos a la práctica, esa es otra situación. Entonces, cuando lleguen al laboratorio y que digan, es que no me sale como me salió en mi simulación, ¿qué es lo que le tengo que mover o qué tengo que variar para que pueda yo modificar? Y entonces ahora sí lo pueda llevar a cabo. Sepan, porque si no van a estar cambiando, como ahorita lo estamos haciendo, y entonces no vamos a saber qué mover. ¿Me explico? Sí, profe. Bueno, yo no sé decir, sea posible que la próxima clase podamos ver el oscilador controlado por voltaje. Voltaje, sí, para que podamos ver cuáles son o qué es lo que tenemos que sacar. Y no hicimos gran cosa, ingenieros. No es algo que digan, es que tengo yo que tener esto, el otro, aquello. No, simplemente agarramos el amplificador y a ver, vamos a analizar. Tenemos esto, ahora si yo cambio esto, tengo que estar visualizando el osciloscopio y los valores para que podamos hacerlo. Eso es lo que quiero, porque si no, volvemos a lo mismo. Ahorita todavía no estamos en el laboratorio y cuando estemos en el laboratorio, pues nos vamos a dar de topes. Entonces no quiero que les pase que en el siguiente semestre, que a lo mejor ya estamos en laboratorio y que empiecen a utilizar ya los circuitos, porque este es un circuito oscilador y nada más es uno solo, Todavía me falta aplicar las siguientes etapas y esas etapas les dije que tenemos problemas de acoplamiento. Entonces, esas etapas de acoplamiento, pues también tenemos algunos problemitas que tenemos que resolver. Por sí solo, cada circuito va a funcionar perfecto y de una manera pero cuando ya lo acoplemos con los demás, entonces vamos a tener
nos vamos a dar de topes y no vamos a saber qué es lo que tengo que mover. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que les he dicho? Vamos a armar los circuitos etapa por etapa, en donde yo sepa o entienda una etapa y después pase a la otra, para que así en todo el procesamiento, todo el sistema está diseñado por etapas. Y entonces ustedes sepan realmente qué es lo que tienen que mover y no lleguen al laboratorio y que digan, pues ya lo armé, ya tengo todo, pero ahora no sé qué moverle para que funcione como yo quiero. Entonces, esos son los detalles que tienen que ver. Sí, ingeniero, si no hay algún inconveniente, el próximo lunes podemos analizar el circuito oscilador controlado por voltaje y visualizamos qué es lo que tenemos que estar manejando o qué es lo que tengo yo que llevar a cabo. Lo que les pido es, ya vieron con el ejemplo del ingeniero Johan, ahora cada quien va a tener que verificar su simulación y va a tener que verificar o va a tener que moverle a cada uno de ellos. Y bueno, ya el conocimiento que cada quien adquiera es el conocimiento que ustedes van a adquirir. ¿Les parece? Sí, profesor. Una duda, ¿usted va a dar el próximo semestre alguna materia? No, ya con ustedes, aquí me quedo, yo soy nada más el que los encamina para la parte de analógicos y digitales, y ya en procesamiento digital ya hay otros. Ya estuve trabajando en la parte de la especialidad y ya después bajé a la parte de encaminarlos a ustedes para que puedan decidir de una buena manera, o por lo menos tener los conocimientos básicos. Y bueno, ya llevo tiempo ahorita en analógicos y digitales. Pero bueno, hay otros colegas que les enseñarán, van a aprender muchas cosas, pero lo que necesito es que lo básico, ahora sí que el tronco común que vemos, pues lo tengamos claramente para que lo que viene lo puedan entender de una forma muy, muy, muy fácil. Entonces, no, yo ya no doy más que quinto, sexto. Soy amo absoluto de los quintos y de los sextos por ahora. Pero cualquier cosa o cualquier duda que tengan, no hay ningún problema. Estoy para servirles y en lo que les pueda yo ayudar. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, si no hay otro comentario, les encargo esa tarea y ya el conocimiento ustedes lo van a adquirir. Vamos a checar nada más el que comentó Axel del el oscilador controlado por voltaje. Y estaba el oscilador controlado por cristal o el oscilador de cristal, que ese necesitaríamos ver para que lo pudiésemos simular, porque necesitamos ese tipo de oscilador, que creo algunos de ustedes lo han hecho o lo han utilizado en electrónica. Entonces, ese sería otro análisis. Pero bueno, analizamos el oscilador controlado por voltaje rápido. Y bueno, ya nos seguimos con lo que tengo, ¿vale? Gracias, profe. De acuerdo. Bueno, sí, profe. Entonces, les encargo, ya ustedes lo checan, y si no hay otro punto que tratar, señores, que tengan un excelente jueves, y nos vemos, y un buen fin de semana. Nos vemos el día lunes. Cuídense, bonito día. Hasta luego. Profe, cuídese también. Hasta luego, Gracias. profe. Hasta luego.